Representamos en este nuevo vídeo otra función definida a trozos y en este caso pues vamos a poner una función con tres trozos. El primer trozo pues va a ser una recta horizontal, una función constante, que va a ser la y igual a menos 5, y el trozo que vamos a coger es el de los valores sobre el eje X menores estrictos que menos 2. Después pues vamos a coger esta parábola, la menos x cuadrado más 2x más 3, y de esa parábola pues vamos a coger el trozo que corresponde a los valores de x que son mayores que menos 2 y menores o iguales que 3, ¿vale? Mayores estrictos que menos 2, es decir, no va a entrar ahí el menos 2. Y por último, pues el trozo de recta que es menos x más 2, pues el trozo que corresponde a los valores de x que son mayores que 3, mayores estrictos que 3. Bien, nuestra cuadrícula. Y pues vamos a seguir los pasos que hemos visto ya. Primero quitamos la condición y vamos a representar esta recta. Esta es una recta horizontal muy sencilla. En fin, dudé entre poner la tabla o no poner la tabla. En fin, vamos a poner la tabla para que aquellos que puedan tener dudas sobre cuál es la recta que resulta de representar una función constante como esta. Bueno, la idea es que como la y es fija, el valor de y es fijo, da igual el valor que yo le dé a x. Si le doy 1, pues y vale menos 5, y tu punto correspondiente estaría ahí. Si le doy el 4, pues también tendría menos 5, porque ya digo que es constante. Si le doy menos 2, pues tengo menos 5, y ahí tenemos el punto. Y bueno, pues si le doy algún otro hubiera salido lo mismo, ¿de acuerdo? Es decir, si es una función constante. De manera que si yo trazo la recta que pasa por esos tres puntos, tendría que es esa, una recta horizontal. Ahí quitamos los puntos y esa sería la representación de esta recta horizontal, la y igual a menos 5. Ya sabemos que cualquier recta que sea igual a una constante, pues da igual dar lugar a una recta horizontal. Bueno, pues si ahora ya si tenemos en cuenta la condición, esa condición, que los valores de x sean menores que menos 2, quiere decir que entonces yo voy a pintar desde ahí, donde ha aparecido esa flecha, hacia la izquierda. Los valores correspondientes en el eje de las x que van hacia la izquierda, es decir, el trozo de recta que yo voy a pintar pues sería el que corresponde hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces yo quito el otro trozo, ¿de acuerdo? Los valores mayores que menos 2 los quito. Y este sería el trozo con el que yo me quedo, ¿vale? Ya tenemos la primera, ya sería nuestro primer trozo de recta. Y pues como hemos hecho ya en otras ocasiones, ahora llega el momento de fijarnos en ese símbolo, ¿no? Si es menor estricto, si es menor o igual. Al ser menor estricto, eso quiere decir que yo ahí, como acaba de aparecer, pues el valor menos 2, menos 5 no forma parte de este trozo de recta, y para que eso quede claro gráficamente, pues se coloca ese circulito sin rellenar, ¿vale? Ahí lo tenemos. Bien, pues ya hemos hecho el primer trozo de recta. Vamos a por el segundo hacemos lo mismo, hemos quitado la condición, ponemos nuestra recta y vamos a ir dándole valores para representarla correctamente. Si le damos el valor menos 2, pues sería menos 2 son 2, 2 más 2 son 4, y aquí tenemos el punto menos 2, 4. Vamos a seguir dándole otros valores. Por ejemplo, si le doy el 5, pues menos 5 más 2 sería menos 3, de manera que tengo el 5 menos 3 ahí. Vamos a darle otro valor, por ejemplo el 3, si le doy ahora el 3 sería menos 3 más 2, me quedaría menos 1, y aquí está el punto, 3 menos 1. Y pues por último vamos a darle el valor 8, sería menos 8 más 2, pues sería menos 6. Hemos puesto en este caso 4 puntos. No hemos puesto el corte con el eje Y, pero el corte con el eje pues sería el 0, 2, ¿de acuerdo? En fin, de todas maneras hay puntos suficientes y esta sería la recta. Efectivamente pasaría también por el 0, 2, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta sería la recta que corresponde a y igual menos x más 2. Quito los puntos y ahora me fijo en la condición. La condición es que los valores de x sean mayores que 3. Bueno, claro, yo tengo claro aquí en este caso, sí debo haber tenido precaución de coger la columna de las x el valor que corresponde a x igual a 3, y me ha resultado menos 1. Eso quiere decir que yo voy a cortar esta recta por el 3 menos 1, es decir, porque yo me voy a fijar, como aparece ahí, desde 3 en adelante. Ahí sí he puesto la flecha en el lugar justo donde estaría. Entonces desde el 3 menos 1, que es el punto donde está el origen de esa flecha, hacia la derecha, ¿de acuerdo? Entonces yo tendría que borrar el otro trozo, ese trozo no me interesa, y me quedo con este trozo de recta, ¿de acuerdo? Que es el valor de la recta que corresponde a los valores mayores que 3.
Nos fijamos otra vez ya en el símbolo, en este caso es un mayor estricto, entonces al ser mayor estricto, ahí queda claro, pues lo que yo tengo que poner aquí es eso, un circulito sin rellenar, para que quede claro también, igual que en el otro caso, en la otra recta que representa en primer lugar, que no entra ese punto, ¿vale? Bueno, pues ya tengo las dos rectas, los dos trozos de recta, y vamos ahora a por la parábola. Hacemos lo mismo, vamos a fijarnos y vamos a pensar que no tenemos trozo y pintamos la parábola entera. Yo voy a pintar esta parábola dando todos los pasos que debo conocer. El primer paso pues es fijarme en el valor de A, el coeficiente A, que sería -1, lo cual me va a dar lugar a una parábola que tiene el vértice arriba, la rama hacia abajo, una parábola en forma de montaña, y ya decimos siempre que aunque sea un paso que parece tonto, pero no es tan tonto si tenemos en cuenta que muchas veces no lo seguimos y se nos olvida que la parábola mira para abajo. Bien. Segundo paso, vamos a ver los puntos de corte con los ejes. En primer lugar, vamos a ver los puntos de corte con el eje de las X. Bueno, hacemos un pequeño vídeo aparte, ¿de acuerdo? Para incluirlo ahora aquí, y enseguida pues volvemos. Para calcular los puntos de corte de la parábola con el eje de las X ya sabemos que tenemos que resolver la ecuación que tenemos ahí, menos x cuadrado más 2x más 3 igual a 0, puesto que tenemos que buscar cuándo y se hace 0, y esto es una ecuación completa. Para resolverla pues necesitamos los valores de los coeficientes. El coeficiente A vale -1, el coeficiente B vale 2 y el coeficiente C pues vale 3. Si ahí tenéis claras las ideas, esto es muy sencillito ya para el nivel que estamos nosotros trabajando. La ecuación de, perdón, la fórmula para resolver las ecuaciones de segundo grado pues es esta, menos b más menos b cuadrado menos 4ac partido 2a, y vamos a ir haciendo las sustituciones. Si yo cambio la b por 2, pues tendría que en vez de menos b sería menos 2, en vez de b al cuadrado, pues 2 al cuadrado sería 4, menos 4 por a, como a vale -1, pues cambia a por -1, y cambio c por 3 y lo tendría así. Y abajo pues en vez de poner 2 por -1 pues pongo directamente ya -2, ¿vale? Hago los cálculos, entonces abajo sigo teniendo el -2, que eso no me va a variar, y arriba pues tengo -2 más menos la raíz cuadrada, y ahora son 4 menos 4 por -1 son 4 y 4 por 3 son 12, menos por menos más, es decir, tendría 4 más 12. Entonces igual, abajo sigo con mi -2 que no varía, el -2 primero tampoco varía, y sería pues más menos 12 más 4 que son 16. La raíz cuadrada de 16 es 4, con lo cual pues yo tendría que me quedaría esto. Vale, de aquí ya nos vamos a poner más detalles. Simplemente si yo pongo la suma pues sería -2 más 4, -2 más 4, que son -2 más 4 pues serían 2, y 2 dividido entre -2 pues sería -1. De la misma manera, si cojo la negativa, la raíz negativa, -2 menos 4 pues son -6, y -6 dividido entre -2 pues menos entre menos más, 6 entre 2, 3. De forma que tengo entonces los puntos de corte -1, 0 y 3, 0, y hasta aquí pues hemos llegado con estos cálculos. Bien, volvemos ya y resulta que los puntos de corte pues son -1, 0 y 3, 0, de manera que esos serían los dos puntos de corte que nos han resultado, ¿verdad?, al estudiar la resolución de la ecuación. Vale, el punto de corte con el eje Y pues sería el resultado de sustituir la X por 0 y nos daría entonces pues 0, 3. ¿De acuerdo? Pues cuando yo cambie la X por 0, pues 0 al cuadrado, aunque le cambie el signo y aunque multiplique 2 por 0, va a dar igual. Ya sabemos que siempre en una parábola, cuando yo sustituyo la X por 0, el resultado de sustituir pues será el valor del parámetro C, en este caso pues 0,3. Coloco mi punto 0,3 ahí y ya tengo pues 3 puntos destacados de la parábola. Me interesa ahora saber dónde va a estar el vértice, y bueno, las coordenadas del vértice, en fin, tengo los dos puntos de corte con el eje X, podría sacarlo también a partir de ahí, ¿verdad? Porque tiene que estar justo en el medio entre los puntos de corte con el eje X. Pero nosotros vamos a hacerlo también en una parte, en otra pequeña anotación aparte, y volvemos enseguida. Con respecto al cálculo del vértice de la parábola igual a -x² más 2x más 3, pues vamos a usar la fórmula, y la fórmula es
que la coordenada x del vértice es menos b partido 2a, con lo cual si sustituimos la b por 2, pues sería arriba menos 2 y abajo pues 2 por menos 1, que es también menos 2, de manera que nos quedaría menos 2 entre menos 2, menos entre menos más, 2 entre 2, 1. Esta sería la coordenada x del vértice. Para hallar la coordenada y, pues, bueno, hemos dicho ya que tenemos varias posibilidades. Podríamos coger el discriminante, pero bueno, vamos a sustituir directamente, que es fácil. Otro tema sería que, por ejemplo, aquí la coordenada x, pues nos hubiera salido una fracción, por ejemplo. Entonces, pues, a lo mejor los cálculos son un poquito más complicados. Pero bueno, cuando salen números enteros y es fácil la sustitución, pues lo mejor es sustituir. Entonces, ¿qué hago? Pues cambio la x por menos 1 y hago las cuentas. Sería menos 1 al cuadrado más 2 por 1 más 3. Siempre teniendo en cuenta que el 1 al cuadrado es 1 y que luego le cambio el signo, ¿de acuerdo? Esto ya lo hemos explicado en un vídeo anterior. Pues entonces sería menos 1 más 2 más 3. Hay que tener en cuenta que es 1 al cuadrado y luego le cambio el signo. 3 y 2 son 5, 5 menos 1 pues serían 4, de forma que la coordenada y del vértice pues sería 4. O sea que entonces el vértice pues está en el punto 1, 4. Bien, ya lo tenemos y aquí estaría el vértice. El vértice está en el punto 1, 4. Así que el 1, 4 ahí está y esas son las coordenadas del vértice. Bien, pues nos vamos ahora a calcular otros puntos de la parábola. En un primer lugar, no vamos a tener que hacer ningún cálculo aparte porque voy a aprovecharme de la simetría para calcular el simétrico del 0,3, ¿vale? 0,3, que es el punto de corte con el eje de la así, me puedo aprovechar de la simetría de la parábola, que ya sabemos que es que si yo me trazo el eje, ahí tendría el eje, que es la recta vertical que pasa por el vértice, y me divide la parábola en dos mitades iguales, pues si yo trazo el eje, como el 0,3 está a una distancia de 1 del eje, por simetría, a una distancia de 1, pero al otro lado, es decir, hacia la derecha, tiene que estar ese punto que tiene que ser también de la parábola. Y ese punto, pues es el punto 2, 3, de manera que este punto lo calculo solamente por simetría. No he tenido que hacer ningún cálculo, solamente aprovechándome de la simetría de la parábola, pues ya tengo ese punto. Fijaros como ya pues tengo la parábola bastante claro por dónde va a ser trazada ahora cuando ya tengamos algunos puntos más, ¿vale? Una vez que hemos llegado aquí, pues ahora tendríamos que decidir qué otro punto podemos coger para seguir pintando la parábola y poder trazar las ramas pues con la mayor exactitud posible. Claro, aquí es donde tenemos que tener en cuenta por dónde vamos a cortar la parábola una vez la tengamos pintada. La parábola la vamos a dibujar desde el menos 2 hasta el 3, en X, en el eje de las X. El 3 ya tenemos calculado cuánto vale su imagen, es decir, tenemos el punto 3, 0, la imagen del 3 es el 0 y por lo tanto pues ese punto ya lo tenemos, no tenemos que calcularlo. Sin embargo, para el menos 2 aún no sabemos qué pasa con la parábola. Bueno, pues esa es la idea clave. Yo ahora tengo que buscar cuál sería la imagen del menos 2 para después dar el corte por ahí. Me va a servir para las dos cosas, para pintarla ahora, pero sobre todo para cortar después. Entonces vamos a hacer un pequeño aparte y enseguida volvemos una vez hayamos hecho esos cálculos. Bueno, pues vamos a calcular entonces los puntos que hemos dicho que necesitamos, que sería para x igual a menos 2, puesto que por aquí hay que cortar después la parábola. Si yo sustituyo la x por menos 2, tendría que hacer esta cuenta, cambiando la x por menos 2 sería menos 2 al cuadrado, entre paréntesis, y ahí le cambio el signo, más 2 por menos 2 y más 3. Menos 2 al cuadrado son 4, con el menos delante sería menos 4, y me daría menos 4, después 2 por menos 2 también son menos 4, y más 3. Menos 4 menos 4, menos 8 más 3, pues menos 5, de forma que tengo el punto menos 2, menos 5. Si quiero buscar algún otro punto, por ejemplo, para x igual a 5, es decir, me voy un poquito más hacia la derecha de los puntos que ya tengo pintados, pues tendría que sustituir y hacer este cálculo. 5 al cuadrado, hemos dicho ya en otras ocasiones, el 5 al cuadrado tiene el menos fuera, no hay ahí un paréntesis, ¿vale? Entonces esto es 5 al cuadrado, 25, con el menos delante son menos 25. 2 por 5, 10 y más 3. Menos 25 más 10 más 3 son menos 25 más 13 y me daría pues menos 12. Entonces este punto sería el 5 menos 12. ¿Qué ocurre? Pues que este punto se sale de la cuadrícula y no voy a poder pintarlo en el trabajo que estamos haciendo
aquí en el vídeo, pero vosotros si estáis en un papel de cuadritos, pues podéis pintarlo si queréis dibujar la cuadrícula con un poquito más de exactitud, ¿de acuerdo? Bien. Bien, tenemos ya los cálculos y nos ha resultado que el punto al que hacemos referencia pues es el -2, -5, de manera que la parábola pues va a pasar por ese punto, ahí lo tenemos, y además que coincide justo con el punto por el que terminaba la recta horizontal que pintamos en primer lugar, el -2, -5. Vamos a usar la simetría para calcular pues el punto simétrico de este, ¿verdad? El que está al otro lado del eje. Este punto está a una distancia de 3, con respecto al eje pues está a 3 unidades a la izquierda, 3 unidades a la izquierda del eje, así que 3 unidades hacia la derecha del eje, pues tenemos el punto simétrico que es ese, y que solamente mirándolo pues vemos que es el 4 menos 5, ¿vale? Bueno, pues una vez además que hemos visto esto, en el vídeo hemos calculado otro punto más, que aunque nosotros no podamos dibujar aquí, pero bueno, lo vamos a poner, es el 5 menos 12, que es un punto que se sale fuera de nuestra cuadrícula, nosotros solamente llegamos hasta el -10 y nosotros no lo podemos pintar, pero vosotros pues no, si estáis pintando, estáis haciendo todo el desarrollo en un cuaderno de cuadritos, pues si queréis pues podéis poner este punto que es el 5 menos 12, es un punto que está un poquito más abajo y nos permite pues ver cómo van la rama de la parábola y pintarlo con más exactitud. El simétrico de este punto es el punto -3 menos 12, que no podemos pintar tampoco, pero bueno, vosotros podéis hacerlo si queréis. Bien, vamos a trazar ya la parábola, aquí la tenemos. Esto sería el trazado, llega hasta el vértice, baja y pasa aquí por el 4 menos 5 y ahí tenemos la parábola, hemos trazado la parábola con todos los puntos que hemos ido calculando, hemos visto cómo ha pasado por todos esos puntos. Quitamos los puntos ahora puesto que ya no nos sirven y nos vamos a fijar en la condición, esa es la condición, x tiene que estar entre -2 y 3, ya nos fijaremos ahora en los extremos, pero desde el -2 y hasta el 3. Como el -2 ya sabemos que la imagen es -5, pues quiere decir que este trozo nos sobra y lo borramos, El -2 menos 5 sería el punto en el que empieza el trozo de parábola que nosotros pintamos. Y de la misma manera, desde el 3, 0 en adelante, también lo borramos, ¿vale? Porque nosotros nos quedamos en el 3 en la X, que corresponde a 0 en la Y. Si ahora ya nos fijamos en los extremos, para terminar de hacer nuestro dibujo, ahí tenemos que X es mayor estricto que -2, con lo cual ahí lo que tenemos que poner es, eso lo tenemos, ahí lo tenemos, ese es una circunferencia sin rellenar, ¿de acuerdo? La hemos pintado de negro para dejar claro que no pertenece ni a la recta ni a la parábola, Es decir, es un trozo que es un punto que no está, ese punto se coloca para indicar porque no pertenece ni al trozo de recta ni tampoco pertenece al trozo de parábola, ¿de acuerdo? Está sin rellenar. Y luego pues tendríamos el punto 3, 0, ahí tenemos que es, en ese caso, como es menor o igual, esa desigualdad es un menor o igual, quiere decir que el 3, 0 sí es de los trozos, perdón, sí es un extremo que entra, y ahí lo dejamos bien indicado, entonces el 3, 0 sí entra, para eso se pone la circunferencia rellena, ¿vale? Bien, pues con esto hemos terminado y yo creo que ha quedado bastante claro y espero que todo este trabajo pues os sea de utilidad.